Muy buenos días a todos. Nosotros somos el equipo 6 de Operaciones Básicas con Documentos y su configuración. Somos del Tecnológico Universitario Playa Car, cursando la carrera de Pedagogía en la materia de Herramientas Tecnológicas impartida por el profesor Guillermo Kunz Arrache. Los integrantes de este equipo son Herrera Gómez Eliud Jocabed, Mayela Itzel Valenzuela Eck y Nancy Citlali Alor Salomé. ¿Qué es un procesador de texto? Un procesador de texto es una aplicación de software utilizada para la creación de cualquier documento imprimible, basado principalmente en textos tales como cartas, artículos, informaciones, libros, revistas, etc. Otorga la capacidad de crear, almacenar e imprimir un documento permitido, escribir, editar, insertar gráficos, dar formato o guardar el documento fácilmente. Los procesadores de texto se caracterizan por tener funciones de manipulación que permite la generación automática de envíos batch por lotes de cartas utilizando una carta como plantilla y una base de datos de nombre y dirección. La función se conoce como MyMargen. Tabla de contenido con títulos y sus páginas, tabla de figuras con títulos y la página correspondiente, índice de palabras claves y su número de páginas, numeración de las notas en el pie de página, numeración de páginas, referencias cruzadas con sección y la página que le corresponde. Existen procesadores de texto que tienen la capacidad de verificar la ortografía y la gramática del documento. Otra característica importante de los procesadores de texto es que permite al usuario el aplicar estilos, formateo de títulos, subtítulos, párrafos, etc. al documento. Esta característica ahorra tiempo cuando se confecciona un documento. Ejemplos de procesadores de texto son Microsoft Word, WordPerfect, Lotus Word Pro y OpenOffice Suite. Operaciones básicas en Word. ¿Cómo crear un documento? En muchas ocasiones resulta más sencillo crear un documento a partir de una plantilla que empezar con una página en blanco. Las plantillas de Word están listas para su uso, con temas y estilos predefinidos. Todo lo que tiene que hacer es agregar contenido. Cuando inicie Word, podrás elegir una plantilla de la galería, hacer clic en una categoría para ver otras plantillas o buscar otras plantillas en línea. Para ver una plantilla con mayor detalle, haga clic en ella y aparecerá una gran vista previa. Si prefieren usar una plantilla, haga clic en Documento en blanco. ¿Cómo guardar un documento? Después de modificar un documento, así como en el momento de creación, es importante guardarlo. Guardar es almacenar en un archivo dentro de una unidad, disco duro, extraíble, etc., que seleccionaremos estando así preparando para abrirlo cuando deseemos utilizarlo. Word necesita saber dónde y con qué nombre quiere guardar un documento. De ahí que la primera vez lo guardemos nos pregunten por ello. Word siempre nos pregunta si hemos modificado un documento por si queremos guardar los cambios. Lee siempre los mensajes que muestra el ordenador. Deberemos de diferenciar dos procesos de guardar un documento nuevo, es decir que todavía no existe en ninguna unidad de disco, y guardar un documento que ya existe, ya que este último puede almacenarlo con el mismo nombre o con otro diferente. Para guardar un documento nuevo deberemos definir el nombre que llevará y que servirá como
identificación en el lugar donde se almacene. Los pasos que utilizaremos serán: en el menú de archivo seleccionamos guardar, en la pestaña guardar seleccionaremos lugar y unidad donde deseemos almacenar, y en la línea nombre de archivo introducimos el nombre que deseemos dar al archivo, y por último hacemos clic sobre guardar. Para guardar un documento ya existe tendremos dos posibilidades: guardarlo con el mismo nombre o con un nombre diferente. Para guardar los cambios en un documento conservado su nombre, simplemente seleccionaremos archivo guardar. Para guardar un documento existente con un nombre diferente seleccionaremos guardar como. En el cuadro aparecerán los mismos pasos que al guardarlo por primera vez, solamente que en la línea nombre de archivo deberá cambiar el que ya tiene por otro nuevo. Esta opción se utiliza para guardar el documento por primera vez y para continuar guardando los avances del mismo. Se accede a esta opción de la siguiente manera: abrir el menú Archivo y seleccionando la opción Guardar, haciendo clic en el icono Guardar de la barra de herramientas estándar, pulsado la combinación de teclas Ctrl más G. Con cualquiera de las tres formas se abre el cuadro de diálogo Guardar. En el panel izquierdo selecciona la carpeta en la que se desea guardar el documento. Se hace doble clic para abrir la carpeta respectiva. Se escribe el nombre que se desea dar al archivo en el campo frente al nombre del archivo. Se elige el tipo de archivo que se desea guardar, abriendo las opciones de guardar como tipo. Por ejemplo, si desea guardar para abrirlo con una versión anterior de Word como página web. Guardar como. Se ejecuta de la misma manera que guardar. Esta opción permite guardar el documento con otro nombre, haciendo una copia del mismo. Guardar el documento en otra unidad o carpeta. Guardar el documento con otro tipo de archivo diferente al original, utilizando el seleccionar de tipo de archivo, como se muestra en la imagen. Establecer márgenes de página. Como primer paso, se abre el menú Archivo, se elige la opción Configurar página en el cuadro de diálogo que se despliega. Se hace clic en la pestaña Márgenes y se procede a ingresar el valor correspondiente a cada margen: superior, inferior, izquierdo y derecho. Como segundo paso, se hace clic en la pestaña Papel y se selecciona el tamaño del papel a utilizar, carta u oficio. Como tercer paso, se hace clic en el botón Aceptar. Si queremos hacer un margen predeterminado distinto al que Word utiliza por defecto, como primer paso pulsamos en la pestaña Formato y tocamos el icono Márgenes, que está en la lateral izquierdo. Se abrirá una ventana en donde podemos seleccionar diferentes márgenes predefinidos: estrecho, moderado, ancho, etc. Y simplemente seleccionamos uno para utilizarlo. Este margen predefinido se aplicará a todo el documento. Quizá no nos interesa aplicarlo solo a ciertas páginas o necesitamos márgenes con medidas que no son estándar. En este caso debemos tocar en el icono Márgenes y usar la opción Márgenes personalizados. En la ventana que se abre podemos cambiar muchas cosas. En la parte superior elegimos el tamaño de los márgenes: superior, inferior, izquierdo y derecho, medidos en centímetros. Si vamos a encuadernar, podemos dejar un margen adicional en la casilla Encuadernación para que las anillas no tapen el texto. También es posible cambiar la orientación de la página y si queremos aplicar el margen personalizado a todo el documento o de aquí en adelante. También otra opción importante es el botón de establecer como predeterminado, que hará que Word aplique este margen cada vez que abramos un documento en blanco. Una última opción interesante es el margen formato libro. Se usa cuando está redactando un libro, revista o cualquier otro proyecto encuadernado.
En este caso, los márgenes tienen un formato reflejado en donde las dos páginas que se muestran cuando abres un libro poseen márgenes reflejados en un espejo. Para aplicar este tipo de márgenes, vamos a márgenes personalizados y en apartado páginas seleccionamos formato libro. Y es así como concluimos a poder aplicar márgenes en un documento Word. Vista preliminar. La vista preliminar o vista previa de un documento permite tener una idea de cómo quedará el documento una vez impreso. En esta vista se puede apreciar una o varias páginas del archivo. Se tendrá una idea clara de la posición de cada elemento que compone el documento, así como en dónde inicia y en dónde termina cada página. Después de ver el documento, en esta vista se pueden realizar los ajustes para que quede su documento tal y como lo necesitamos al momento de imprimir. ¿Cómo se ve un documento en vista preliminar? Para ver un documento en la vista preliminar o vista previa, como primer paso oprimimos en la barra de herramientas el botón Vista preliminar o desplegar el menú Archivo y seleccionar el comando Vista preliminar. Como segundo paso, el aspecto de la pantalla y la barra de herramientas cambiarán. Dirá presionar aquí para ver un ejemplo de un documento en vista preliminar. Como tercer paso es oprimir las teclas Repag y ABPag para ver las demás hojas del documento o utilizar las barras de desplazamiento para el mismo propósito. Como cuarto paso sería presionar el botón aumentar y cuando el cursor cambie a la imagen de una lupa, dar un clic sobre el documento. Con ello se aumenta el tamaño del documento en pantalla con el objeto de facilitar la lectura, pero sin afectar la impresión. Como quinto paso también se puede utilizar el botón Zoom para el mismo objetivo que el botón aumentar. Basta con seleccionar un porcentaje en la lista de desplegable para ver el documento en esa opción. Como penúltimo paso, utilizar el botón Una página para ver el documento página por página en la pantalla o utilizar el botón de varias páginas para ver simultáneamente varias páginas del documento en una misma pantalla. Como último paso, sería oprimir el botón Cerrar para salir de la vista preliminar. ¿Cómo editar un documento desde la vista preliminar? Al revisar un documento en vista preliminar, a veces surge la necesidad de realizar una corrección o agregar un comentario. Word permite realizar algunas clases de edición en esta vista, aunque para modificaciones más minuciosas tendrá que volver a la vista normal o a la vista de diseño de página. Para editar un documento desde la vista preliminar, como primer paso es oprimir el botón aumentar y dar un clic sobre el documento para amplificar la página. Y se observará que el cursor tendrá la imagen de una lupa. Como segundo paso es oprimir nuevamente el botón aumentar para que el cursor cambie a la imagen de una línea vertical, que es la imagen tradicional del cursor. Como tercer paso, colocar el punto de inserción dentro del documento en la posición deseada para iniciar la edición del texto. Y como último paso, para salir de la vista preliminar, oprimir el botón Cerrar. Cerrar documento. Lo más importante al momento de cerrar un documento en este procesador de texto es estar seguros que ya se guardó el mismo por primera vez. Si ya has guardado el texto que has escrito en el programa, entonces al momento de cerrarlo, si no lo has vuelto a guardar, aparecerá un recuadro donde se te preguntará si quieres guardar los cambios realizados o no. Esto en muchas ocasiones nos termina salvando la vida prácticamente a más de uno, ya que la mayoría de las personas suelen trabajar en dicho programa y se les olvida guardar la información ahí escrita. Por lo tanto, cuando se trabaja en este y cualquier otro software, lo más importante es ir guardando la información cada cierto tiempo para evitar posibles pérdidas del mismo. Para cerrar un documento Word existen 3 pasos. La primera forma sería de poder cerrar la hoja de texto
es haciendo clic en la pestaña de archivo, ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. Ahí se desplegará un menú donde debes seleccionar la opción de cerrar y de esta manera podrás finalizar el trabajo en el procesador de texto. La otra forma para poder terminar el trabajo en Word es haciendo clic en el botón de la X, que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla. En este caso, que hayas modificado el texto ya guardado y no hayas almacenado los cambios más recientes, te aparecerá una ventana indicándote si quieres guardar los últimos cambios realizados en el documento. Y finalmente, existe otra manera muy sencilla de cerrar el programa, utilizando el teclado y el atajo Control más F4, y esto permitirá cerrar el programa de inmediato. Abrir un documento Word. Para utilizar un documento que tenemos guardado, debemos abrirlo. Para ello, hacer clic en la pestaña Archivo y seleccionar la opción Abrir, o bien pulsar las teclas Control A y aparecerá una ventana similar a la que vemos aquí en la imagen. También aparecerá esta ventana si al abrir Word pulsas en Abrir otros documentos. Para poder abrir un documento, como paso 1, ya una vez tengamos abierto Word, hacer clic en la pestaña Archivo que está ubicada en la cinta de opciones. Como segundo paso, se abrirá la vista Backstage. Ahí se hará clic en el botón Abrir. Como paso 3, se verá que al lado derecho del menú se desplegará una serie de carpetas. Si el archivo que se quisiera abrir está guardado en el computador, se selecciona la opción Equipo y después hacer clic en el botón Examinar. Como paso 4, se abrirá una ventana del explorador de archivos. Ahí busca el documento que se quiera abrir y hacer clic sobre él para seleccionarlo. Como quinto paso, después hacer clic en el botón Abrir que está en la parte inferior de la ventana y el documento se abrirá en Word. Si queremos abrir un documento con el que hace poco trabajamos, se puede buscar en el archivo seleccionado la opción Documentos recientes. También puedes abrir un documento que hayas guardado en OneDrive. Operaciones básicas de edición. Para hacer uso de las funciones de edición, se debe seleccionar previamente el texto sobre el que se van a aplicar los comandos de edición. El primero de estos es deshacer. Se activa este comando pulsando la combinación de teclas Control más Z. Se puede utilizar este comando las veces que sea necesario. El siguiente es cortar. Se utiliza para mover un texto u objeto a otro lugar. Este se guarda en el portapapeles. Luego se selecciona el nuevo lugar donde se quiere ubicar y se utiliza el comando pegar para colocarlo ahí. Se activa este comando pulsando la combinación de teclas Control más X. El siguiente es copiar. Se utiliza para hacer duplicados de un texto u objeto en diferentes lugares de un mismo documento, o ya sea de otros documentos o incluso aplicaciones. El texto u objeto se guarda en el portapapeles y se ubica en el nuevo lugar haciendo uso del comando pegar. También se puede acceder al comando a través de la combinación de teclas Control más C. El otro comando es pegar. Se inserta el objeto o elemento que esté en el portapapeles donde se desee. Se accede a este comando mediante la combinación de teclas Control más V. Ahora vamos a explicar cómo escribir tu primer documento y aprenderás cómo corregir los pequeños errores y cómo desplazarte por el documento. Al escribir un texto hay que teclearlo sin más. Observarás que los saltos de línea se realizan automáticamente al llegar al margen derecho. Si quieres realizar un cambio de línea de forma explícita, deberás utilizar la tecla Intro. También se llama Enter o retorno de carro. Se trata de una tecla grande, situada en la zona derecha del teclado alfabético. Su dibujo representativo es una flecha y se sitúa al principio de la siguiente, o sea, en el margen izquierdo. Una pequeña barra vertical parpadeante es la que marca tu posición en el texto. Se llama punto de inserción.
porque allí donde está situada es donde se introducirá el texto que tú teclees. Observarás que va avanzando según tú vas escribiendo. No confundas el punto de inserción con el puntero del ratón. El cursor tiene esta forma cuando está dentro del área del texto. Esta otra cuando está encima de los menús o incluso puede cambiar de otras formas. Cuando mueves el ratón, lo que estás moviendo es el puntero. Cuando pulsas las teclas de dirección del teclado, mueves el punto de inserción. Al escribir es habitual cometer errores, pero la redacción de textos en ordenador tiene la ventaja de facilitar su corrección. Para borrar texto disponemos de la tecla retroceso. Esta tecla suele encontrarse justo encima del intro y normalmente tiene dibujada una flecha larga hacia la izquierda. Cuando cometas un error y te des cuenta inmediatamente, pulsa la tecla retroceso una vez para que retroceda una posición, borrando la última letra que tecleaste. Si mantienes la tecla pulsada, seguirás borrando letra tras letra hasta que la sueltes, así que utilízala con cierto cuidado para controlar su efecto. Es posible que no te des cuenta del error hasta después de haber escrito unas letras más. En ese caso, no sería muy factible que borraras toda la frase por un error que está al principio de la misma. Lo normal es que desplaces el punto de inserción hasta el error y una vez te hayas situado, utilices ahora sí la tecla retroceso. El desplazamiento, como ya habíamos comentado anteriormente, se suele realizar con las flechas del teclado. Normalmente se encuentran en la zona inferior del teclado, cerca de la tecla intro. Si te das cuenta del error cuando tienes el punto de inserción lejos de él, lo mejor es que hagas clic en la letra que queremos borrar. Es importante que lo hagas de esta forma por cuestión de tiempo. Dejar el tecleado para agarrar el ratón y hacer clic te ahorrará una pérdida de tiempo, por lo que solo utilizaremos el ratón en los casos en que el desplazamiento con tecleado nos vaya a costar más. La tecla suprimir también borra una letra, pero la que queda a la derecha del punto de inserción. El último es la revisión ortográfica. Ejecutar el corrector ortográfico y gramatical manualmente puede presionarse la tecla F7 o manualmente seguir estos pasos. En la mayoría de los programas o procesadores de texto se tiene que hacer clic en la pestaña Revisar de la cinta de opciones. Haga clic en Ortografía u Ortografía y Gramática. Si el programa encuentra errores de ortografía, aparecerá un cuadro de diálogo con la primera palabra mal escrita encontrada por el corrector ortográfico. Cuando haya decidido cómo resolver el error ortográfico, puede presionar Omitir, cambiar o agregar al diccionario del programa. El corrector pasará automáticamente a la siguiente palabra incorrecta. En conclusión, podemos darnos cuenta de que es importante conocer la diversidad de operaciones básicas de un procesador de texto, debido a que hace que tengamos un mejor manejo de ellos e incluso una forma de trabajar de manera más rápida y fácil. En conclusión de operaciones básicas con documentos y sus configuraciones, como haber visto, nos podemos ayudar o guiarnos sobre esas configuraciones, ya que podemos facilitar los pasos como documento nuevo existente, cerrar, guardar como, imprimir documento y salir del programa. Así nos facilita pues ayudarnos y que las cosas salgan bien. En conclusión, el procesador de textos Word es uno de los más conocidos gracias a su popularidad, con sus excelentes presentaciones y sencillez de manejo. Como tal procesador de texto, Word nos permite trabajar con textos, moldearlos, armarlos, darles un formato específico y enriquecerlos de mil maneras. Una de las características a descartar de Word es la automatización de tareas, donde se incluye un conjunto de funciones automáticas que facilitan las tareas diarias. Y de igual manera existen diversas formas de acceder al programa. La forma más usual de entrar dentro de Word es hacerlo a través del botón de inicio de Windows.
seleccionar programas y hacer clic en el botón opción Word. Como de igual manera, existen distintas maneras de salir del programa. Quizá la más sencilla y la más rápida puede ser haciendo clic en el botón cerrar de la ventana del programa. Finalmente nos encontramos con las referencias que utilizamos para nuestra investigación por si requieren de una información más amplia.